Bueno, primera llamada, vamos a continuar con la penúltima hora de trabajo el día de hoy. A todos los participantes les pedimos que estén en la disposición de arrancar con esta siguiente etapa de trabajo el día de hoy. Nos corresponde trabajar al maestro Arturo León Cayetano, un tema enfocado hacia el nivel de educación primaria sobre factores y divisores de un número, abordando los criterios de divisibilidad. Bienvenido todos a este espacio de trabajo académico que esperamos esté siendo de mucho provecho para todos nosotros. Voy a permitirme leer alguna parte de la reseña del maestro Arturo León Cayetano, quien será nuestro próximo participante en esta siguiente hora. El maestro Arturo León Cayetano es licenciado en Matemática Educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es profesor frente a grupo con experiencia en educación indígena en el nivel secundaria en el municipio más pobre de América Latina, Cochuapa, el Grande, en el estado de Guerrero. Ha sido tallerista en educación indígena primaria en la montaña alta de Guerrero. Es ponente especializado en el proyecto Laboratorio de Matemáticas para la Educación Básica, miembro activo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Ha participado como ponente y tallerista en diferentes congresos regionales, estatales y nacionales sobre la enseñanza de las matemáticas con materiales manipulativos, bibliográficos y electrónicos. Actualmente ha grabado varios videos de enseñanza de las matemáticas en lengua mixteca para la Biblioteca Virtual Indígena Guerrerense. El maestro actualmente pertenece a la subdelegación regional Montaña Alta del estado de Guerrero de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. El laboratorio de matemáticas que coordina el maestro Marco Antonio García Juárez es parte de ese equipo. Asimismo, forma parte del equipo LAMNATICS, que trabaja en distintos proyectos como el laboratorio de matemáticas y la elaboración de una serie de libros de texto del nivel primaria con los nuevos contenidos curriculares. Bienvenido, maestro Arturo León Cayetano, y gracias por su participación, que esperamos sea de mucho provecho para todos los que estamos aquí presentes compartiendo estas experiencias tan importantes en el ámbito de las matemáticas. Adelante, maestro, tiene usted el espacio para que usted nos ilustre con sus experiencias. Gracias, maestro, gracias. Muy buenos días, tengan todos, maestras y maestros de este México lindo. Es un placer para mí poder participar y compartir algunas experiencias con ustedes. Voy a compartir la diapositiva. No sé si ya se ve. Ya se ve su escritorio. Sí, ya está, maestro, sí, ya está. Sí. Ya lo observamos. ¿Ya está la diapositiva? Ya está, sí, es una diapositiva de... Adelante, maestro. Sí. Su escritorio. Ándele, ahí. Muy bien. Ahorita. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Bueno, bueno. Sí, la pantalla, factores y divisores de un número. Ahí está. Sí. Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con ustedes, o más bien es una charla donde vamos a hablar de factores y divisores de un número. Consecuentemente, de aquí se desprende el tema importante para nosotros, que es el criterio de divisibilidad. Ahí están mis datos en la parte de abajo, por si surgen algunas dudas en lo sucesivo. Bien, primeramente, cuando estamos frente a grupo, una de las preguntas que realizan normalmente los jóvenes es, ¿pero qué es un factor?
Entonces, aquí por este medio tratamos de definir, bueno, desde un punto de vista matemáticas, pero para primaria, qué es un factor. Y ahí tenemos un ejemplo, que un factor es un número que se multiplica por otro número para hallar un producto. En este caso tenemos el ejemplo ahí, 1 por 18, donde el número 1 pues es un factor y el número 18 también es otro factor. El producto o el resultado de esta multiplicación es el número 18 y entonces ahí tenemos ejemplo de los factores. Otro, cuando estamos trabajando con los niños, bueno, Sí, escuchamos. Ahí están los factores que participan en una multiplicación y creo que así queda definido es un factor. Luego vamos a hablar entonces qué es un divisor. Al hablar de un factor, también por el tema que nos toca el día de hoy, tenemos que saber qué es un divisor. Entonces vamos a tratar de dar una definición de un divisor, de un número. Entonces, los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en partes exactas. Así, dado un número A, si la división A entre B es exacta, el resto es 0. Entonces se dice que B es divisor de A. También se puede decir que A es divisible por B o que A es un múltiplo de B. Eso nos resulta útil. Por ejemplo, a la hora de agrupar una cantidad de objetos en partes iguales sin que nos sobre o falte alguno. Y ahí estamos poniendo un ejemplo. Si tenemos 36 fichas y queremos hacer paquetes de modo que no sobre ninguna ficha, como los divisores de 36 son 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 y el mismo número 36. Podemos hacer paquete de esas cantidades con cualquier otro valor. Nos quedarían fichas sueltas. Si hacemos paquete de 5 en 5, nos van a sobrar fichas. Aquí como nota, el 1 siempre es divisor de cualquier número, porque siempre podemos hacer paquetes individuales y no nos sobrará ninguno. De igual forma, todo número es divisible por sí mismo, lo que equivaldría a ser un único paquete. Entonces, sabemos o podemos concluir con esta definición que todo número es divisible por 1 y todo número es divisible por sí mismo. ¿Queda claro? Bien, podemos poner un ejemplo aquí. Calcular todos los divisores de un número. Una forma de calcular los divisores de un número es buscar todos los números que lo dividan en partes exactas, sin que sobre o falte algún elemento por ahí. Por ejemplo, los divisores de 12 son los siguientes números: el 1, el 2, el 3, 4, 6 y 12 mismo. Todos ellos dividen al número 12 de forma exacta. Y lo vamos a escribir de esa forma, así como se ve en la pantalla. Divisores de 12 son estos números 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Una forma de poderlos visualizar todos es aquí, como se ve aquí en el cuadradito. ¿Cómo obtenemos esos números? La mayoría de las veces, una de las preguntas de los niños es: profe, ¿y yo cómo los encuentro? Pues hay que ir dividiendo. En este caso, nosotros dividimos 12 entre 1, es 12. 12 entre 2, 6. 12 entre 3, 4. Y ahí están. Ahora, por otro lado, si multiplicamos, como hace rato hablábamos de los factores,
también tiene que resultar lo mismo. 1 por 12, pues es 12. 2 por 6, 12. 3 por 4 es 12. Lo que tenemos que trabajar con los alumnos es que aquí hay que hacerles saber o que ellos descubran que la división y la multiplicación son operaciones inversas. Y ahí está el ejemplo. Luego, aquí abajo también tenemos otro ejemplo. De la misma manera, podemos hallar los divisores de cualquier número. Otro es, una manera muy visual de representar los divisores de un número es hacer una especie de arco iris. Por ejemplo, encontrar todos los divisores de 20. Y ahí está. Hacemos aquí el arco. 20 entre 1, 20 entre 2, 20 entre 5 y así sucesivamente. Y aquí tenemos los divisores de el número 20, que serían los que están aquí en la parte inferior de mi pantalla. Seguimos. Muchas veces nuestros niños preguntan, pero a mí se me complica de esta forma, o a mí se me facilita también de esta forma, porque los niños de repente encuentran cada forma de cómo calcular o hacer sus operaciones. Entonces, en este caso, vamos con otro ejemplo. 16 entre 1, 16. Y aquí especificamos que esta es una división exacta. ¿Por qué es exacta? Porque no hay residuo, no sobra ni falta. 16 entre 2 es 8. Y así sucesivamente, no hay residuo. 16 entre 4 es 4. 16 entre 8, 2. 16 entre 16 es 1. Entonces, podemos concluir que los divisores de 16 es 1, 2, 4, 8 y el 16 mismo. Ahí mismo en tono azul o en color azul, estamos haciendo la operación inversa. Si ven, aquí está el 1 y aquí el 16. Multiplicamos 1 por 16 es 16. Aquí multiplicamos estos números, 2 y 8. 2 por 8, 16. Aquí 4 por 4, 16. 2 por 8, 16. Y 16 por 1, 16. Ahí están lo que yo decía hace rato, que la multiplicación y división van de la mano, pero de manera inversa. Podemos decir, como dicen los niños aquí en Cochuapa, mientras un número o una operación hace que algo se reduzca, otro hace que se incremente, pero lleva un patrón. Como lo decía el maestro Sergio hace rato, hasta podemos, bueno, ahí están las regularidades, las progresiones o proporciones. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. También otro de los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de estar hablando de este tema son los múltiplos. Entonces, definimos primero qué es un múltiplo. Los múltiplos de un número se calculan multiplicando este número por los números naturales. En este caso, 0, 1, 2, 3, 4, así hasta infinito positivo, si así lo quisiéramos. Ejemplos, los múltiplos de 3. Pues 0, 3, 6, 9, 12, así sucesivamente, 27, 30, 33, así sucesivamente hasta 33, 63, perdón. Y todos los que resulten al multiplicar el número 3 por los números. Entonces ahí ya tenemos algunas definiciones. Ahora, vamos a hacer una comparación. Vamos a ver este cuadro comparativo para que nos quede más claro sobre los múltiplos y los divisores de un número. Múltiplos y divisores. Múltiplos que contienen a otro una cantidad exacta de veces, lo que decíamos hace rato. Las veces
que exactamente un número entra en un número. Los divisores, números que dividen a otro número de manera exacta, es decir, que no sobre ni falte. El primer múltiplo de cualquier número siempre será el número 0. El primer divisor de cualquier número siempre será el 1. Ya lo decíamos hace rato, que un número siempre es divisible por 1, porque podemos hacer paquetes o grupos de un solo. Y de esa manera le queda un poquito más claro a los niños. Múltiplos. Todo número es múltiplo de sí mismo. Que decíamos hace rato, todo número es divisible, número es múltiplo de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque un número multiplicado por 1 siempre es el mismo. Por el otro lado, de los divisores, todo número es divisor de sí mismo. Ya lo decíamos hace rato. Por ejemplo, aquí tenemos 30 entre 30 es 1. 2 entre 2 es 1. Cualquier número dividido entre el mismo es 1, a excepción de 0, para no meternos en detalle después. Si dividimos la fórmula que encontró el maestro Sergio hace rato, 4n entre 4n, ¿cuánto sería? Bueno. ¿Sí me escuchan? Adelante, maestro, sí se escucha. Sí. Correcto. Entonces, por otro lado, múltiplos. Los múltiplos son infinitos. Los múltiplos, pues como decía yo hace rato, podemos seguir hasta lo infinito. También los divisores son finitos. Los múltiplos infinitos y los divisores finitos. Esto que quede claro y ya en una clase, por ejemplo, con fórmulas, esto se puede demostrar. Los múltiplos se obtienen multiplicando dicho número por estos que ya decíamos hace rato. 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Y por los divisores, todo factor de un número es también divisor de él mismo. Bien, maestros, aquí tenemos este cuadro comparativo donde se visualiza las características de los múltiplos y divisores de un número natural. Bien, continuamos. Ya una vez aclarando estos detalles, vamos a entrar a lo que el tema que nos ocupa. Vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. Para el día de hoy vamos a hablar de criterios de divisibilidad, del número 2, 3, 4 y 5. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá para continuar, o si alguien desea hacerme una pregunta, es momento. Las preguntas aparecen en el chat, maestro, y en la sección de preguntas y respuestas, pero no hay ahorita. Correcto. Entonces, continuamos. Vamos a hablar sobre criterios de divisibilidad de estos números, decía yo. Vamos a hablar primero del número 2. ¿Cuándo un número es divisible por el número 2? Entonces aquí tenemos una definición o una aclaración. Un número es divisible por 2 si termina en estos números. 0, 2, 4, 6 y 8. Cualquier número, cualquier cantidad, por muy pequeña o muy grande que sea, si termina en alguno de estos números, tenga la seguridad de que ese número va a ser divisible por 2. Ahí estamos poniendo un ejemplo. 2, 52, 110, 254, 226, 668,
y el siguiente número. No, como decía yo hace rato, no importa qué tan grande sea, para saber si es divisible por 2, fijémonos en el último número, en este caso, de izquierda a derecha, el número 2, este es 2, este es 0, 4, 6, 8 y 2. Entonces, con que termine un número par, es divisible por 2 y la división es exacta, no hay residuo, no sobra ni falta. Continuamos. Criterios de divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? De repente a nuestros alumnos se les complica mucho saber si es divisible o no por 3. Entonces, una forma fácil de que nosotros nos demos cuenta cuando un número es divisible por 3 está el siguiente criterio. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Recuerden que 3 es múltiplo también del mismo. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Si digo 24, lo que tenemos que hacer es sumar sus dígitos. Sumamos 2 más 4 es 6. Y aquí concluimos que 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 24 es múltiplo de 3. No sé cuál sea el resultado, pero sé que el 24 es divisible por 3. Siguiente ejemplo. 135. Para saber si el número 135 es divisible por 3, sumo sus dígitos, sus 3 dígitos. 1 más 3 más 5 es igual a 9. Y como 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, este número es divisible por el número 3. Siguiente. Tengo aquí el número 3516. No sé si sea divisible o no, es un número grande. Y entonces, para los niños de primaria, de repente dicen, profe, pero es que es un número muy grande, no sé si se pueda dividir entre 3. Entonces aquí tenemos un número, lo descomponemos o sumamos sus dígitos. 3 más 5 más 1 más 6 da un total de 15. Volvemos a hacerle lo mismo al número 15. Desde aquí el niño, si ya estudió los múltiplos de 3, llegando a 15, se va a dar cuenta que 15 es múltiplo de 3. Pero si no es el caso, volvemos a sumar los dígitos de 15 y decimos 1 más 5 es 6. Y ahí 6 sabemos que es múltiplo de 3. Si tenemos la siguiente cantidad, lo mismo, el mismo procedimiento de arriba, solamente sumamos todos sus dígitos, iniciando con 2 más 4 más 0 más 4 más 8 más 3, da un total de 21. Como en el ejemplo de arriba, si no se dan cuenta que 21 es múltiplo de 3, volvemos a hacer lo mismo. 2 más 1 es 3. Y ahí le decimos al niño que 3 es múltiplo de 3. Como ya lo habíamos dicho hace rato, que un número es múltiplo de sí mismo. Bien, ahí están ahí está el criterio de divisibilidad por el número 3. De ahí nos pasamos con el criterio de divisibilidad por el número 4. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Pues ahí está el criterio. Dice, un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Para esto, maestros, nos tenemos que fijar en los dos últimos números de una cifra, que tienen que ser ceros
o múltiplos de 4. Ya hemos hablado de múltiplos, entonces ahí tenemos que poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo. Ejemplo, aquí tenemos un número. Como decíamos hace rato, no importa qué tan grande sea el número, fijémonos en este. En este número, los últimos dos es 36. Y preguntémonos, ¿36 es múltiplo de 4? Claro que sí, entonces decimos que este número es múltiplo de 4. En este otro ejemplo, nos fijamos en los dos últimos dígitos, son ceros, y no tenemos que buscarle más, que este número es múltiplo de 4. Nos vamos al siguiente ejemplo. Nos fijamos en los últimos dos dígitos, y este es 28, y 28 pues es múltiplo de 4, por lo que concluimos que este número es divisible por 4. Nos vamos al siguiente y último ejemplo. Nos fijamos en los dos últimos. Y ahí son ceros, por lo tanto concluimos que ese número es múltiplo de 4. Bien, ahí están los ejemplos. ¿Ese número es divisible o no por el número 4? Siguiente. Vemos criterios de divisibilidad por el número 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en número 5. Aquí es un poquito fácil porque tenemos que fijarnos en el último. Solamente si es divisible por 5 o, perdón, solamente si termina en 5 o en 0. Entonces, ahí están los ejemplos. 55 termina en 5. Este otro número termina en 0, el siguiente termina en 0, el siguiente termina en 5, el siguiente en 0 y el siguiente en 5. Todos estos números son divisibles por el número 5 por el simple hecho de que terminen en 0 y en 5. Bien, maestros, ahí están los criterios de divisibilidad por el número 2, por el número 3, 4 y el número 5. Como recordatorio o retroalimentación, cuando un número es divisible por 2, tiene que terminar en número par, que es el 0, 2, 4, 6 y 8. Para que un número sea divisible por 3, tenemos que sumar sus dígitos. Y si la suma de los números es 3 o múltiplo de 3, es una garantía de que es divisible por el número 3. Para que un número sea divisible por 4, tenemos que fijarnos en los dos últimos números, si son ceros o múltiplos de 4. Y por último, para que sean divisibles por 5, tienen que terminar en 0 o en número 5. Bien, maestros, ahí están los criterios. Y ahora ya me la pasé hablando yo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí desde su lugar, por favor, tenemos esta tablita. Vayan ubicando estos números en esta tabla, maestro. ¿De acuerdo? Copien ahí con su lápiz en la libreta y hagan esta tablita. En esta columna donde dice 2, van a colocar todos los números que están acá arriba. Aquí están los números, acá arriba. Vayan colocando los números aquí que sean divisibles por 2. En esta columna, coloquen los números que son divisibles por 3. En esta columna, los que son divisibles por 4. Y en esta, los que son divisibles por el número 5. Aclaración. Van a haber algunos números
que sean divisibles por 2, por 3, por 4 y por 5 al mismo tiempo. Hay números que cumplen con esas características, pero también van a encontrar números que no van a ser divisibles por ninguno. Bien, maestros, mano a la obra. Desde ahí en su lugar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Creo que Entonces, estamos todos ahí. ¿estamos en tiempo de ejercicio? Continuamos, maestros. Bien, fueron excelentes alumnos. Los encontraron bien rápido. Bien, una forma de trabajar esto con los alumnos es, bueno, aquí lo hicimos ya dándoles números. Una forma de trabajar con esto ya en el salón de clases es que ellos junten piedritas, maíz, grano básico, maíz, frijol, y vayamos agrupando. De esta manera, maestros, como experiencia personal, ha funcionado bien y que los alumnos asimilan este concepto y además lo hacen jugando. Y no siempre en un salón de clases. Podemos ir a la cancha, a ir a la plaza cívica o ya en algún espacio que tengamos y que ellos asimilen estos conceptos. De repente es muy difícil para ellos construir estos conceptos. Entonces ahí está una pequeña aportación, maestros, para que ustedes lo desarrollen en clases. También es una realidad que por los tipos de alumnos que nosotros tenemos en la escuela, va a haber quienes se les facilite esto, otro con piedritas y otro recortando. Para ello, maestros, tenemos que tener diferentes estrategias, diferentes formas de abordar este tema con la única finalidad de que ellos lo hagan, lo aprendan. Bien, maestros, pues esto es lo que puedo compartir con ustedes hoy. Y por último, quiero compartir estas moralejas con ustedes antes de que entremos al tema de preguntas y respuestas. Ya lo decía Confucio en aquellos años, hace varios cientos de años: oigo y olvido, lo veo y lo creo, hago y entiendo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, maestros? Que nosotros tenemos que hacer que nuestros alumnos hagan las cosas para que las asimilen. El siguiente, en el campo en el cual nosotros nos desempeñamos, podemos decir que soy competente si puedo hacer con el saber X y Y. Y creo que para eso estamos y tenemos que buscar las estrategias de siempre. También lo otro, nadie conquista nuevos horizontes si no deja el puerto donde está anclado. Laboratorios de matemáticas. Entonces nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y en estos tiempos difíciles que vivimos con la pandemia, pues tenemos que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajar con nuestros alumnos. Sabemos que es difícil, pero pues es algo que tenemos que hacer. Y por último, maestros, esto siempre me dice mi papá: Arturo, nadie aprende en cabeza ajena. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que buscar la forma de trabajar siempre. Bien, maestros, con esto concluyo con este desarrollo del pequeño tema y se abre un espacio para que ustedes pregunten en caso de que haya preguntas y la contestemos. Gracias, maestro Arturo León. Queda abierta la participación de los compañeros que han estado conectados para plantear alguna pregunta, alguna duda, alguna situación que quieran compartir también.
está el espacio disponible para que nos lo hagan saber. El maestro Arturo está en la mejor disposición de responder esas inquietudes, desde luego con la experiencia que él tiene como docente, y desde luego que todos podemos aportar alguna idea, alguna situación. Está abierto entonces, compañeros, este espacio. Tenemos de acuerdo a los tiempos, tenemos todavía unos minutitos para la sesión de preguntas, si es que lo hubieran. No sé si hay algo por ahí que alguien quiera reforzar, aportar o complementar lo que ya se ha estado trabajando. La maestra María Elena Aedo dice: buenas tardes. En algunos textos me he encontrado que el 1 no se considera como factor de los demás números por considerarse el elemento neutro. Incluso algunas definiciones que he visto indican que para que un número sea factor, al ser multiplicado por otro, genera un número diferente a ellos. Me gustaría conocer su opinión al respecto de considerar al 1 como factor. Maestro Arturo, ¿algún comentario? ¿Algún comentario, maestro Arturo, sobre el 1 como factor? Que la maestra Edo dice que pues a veces no se puede considerar el 1 como un factor porque por las características o las observaciones que ya se hicieron. No se escucha, maestro. Maestro, abra su micrófono, maestro Arturo, por favor. Abra su micrófono. Bien, bien. Bueno, ya. Sí, Adelante. estaba cerrado mi micrófono. Bien. Maestra, efectivamente, en algunos textos el número 1 se considera, creo que, como elemento neutro de la multiplicación, con la característica de que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Pero nosotros, para poderlo trabajar y para este nivel en primaria, yo he considerado al número 1 como un factor para la multiplicación, porque sí se multiplica. Entonces, en conclusión, comentarle que el número 1, y lo digo con mucha responsabilidad, lo puse en el inicio, puse 1 por 18, y entonces mostraba yo el 1 como factor y también 18 como factor. Entonces, sí, maestra, sí entra como factor. Gracias, maestro. El profesor Freddy Leo Flores pregunta: ¿cuál sería el fin práctico de que un alumno sepa o no cuándo un número es divisible entre otro? Ah, correcto. ¿Cuál sería el fin práctico? Nosotros en la primaria, desde tercero, cuarto, quinto y sexto, estamos trabajando con cálculo mental. Entonces, un tema importantísimo es el trabajo del cálculo mental. Para ello, cuando nosotros ponemos un número en el pizarrón, lo que hace el alumno con estos criterios de divisibilidad, rapidísimo dice: ese número va a ser divisible o ese número no va a ser divisible. Entonces, el fin práctico es para el desarrollo del cálculo mental, maestro. Gracias, maestro Arturo. Bueno, creo que pues ya estamos. Sí, maestro Higinio, adelante. Y nada más decir que la multiplicación 1 por 1 es una suma abreviada. El 1, o sea, el 1 son factores que se llaman multiplicando y multiplicador, ¿sí? Respectivamente. Y pues sí, nos da 1. Pero, por ejemplo, yo hace rato estuve platicando en el chat y ya no me dio tiempo porque me salí rápidamente. Es utilizar material concreto, los cuadrados. O sea, con un cuadrado, con una unidad de lado, me da 1 por 1. Entonces, le digo yo a los niños que ese es el número unitario. Después vamos a seguir platicando. Si yo con 2 cuadrados formo un rectángulo, me dice 1 por 2. Entonces, 1 por 2 tiene 2 factores. Si yo digo, con 3 rectángulos, con 3 cuadrados formo un rectángulo. 1 por 3, 1 por 3, ¿verdad?
y luego con 4 cuadrados formo 2 rectángulos, 1 por 4, 2 por 2, ¿sí? Si yo formo, por ejemplo, con 5 cuadrados un rectángulo, 1 por 5, con 6, 2 por 3, ¿verdad? 1 por 6, ¿sí? Si formo con 7, 7, 1 por 7, con 8, 1 por 8, 2 por 4. Pero si fuera 12, se formaría 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. Y ahí estamos encontrando la cantidad de factores que tiene un número. Estamos encontrando también el término de factorización. Los resultados de esa multiplicación, el producto, estamos descubriendo los números que más adelante va a trabajar el maestro Eulalio Arreguín Pérez, el número unitario, el número primo y los números compuestos, que son los que tienen 2 factores, ¿verdad? El divisible por el mismo y por la unidad. Entonces, son estrategias que ustedes como maestros los pueden seguir realizando en el aula. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro Higinio. Bueno, pues agradecemos. Si no hubiera alguna otra pregunta por allí, esperaremos unos segunditos para los compañeros participantes. Parece ser que ya no. Entonces, compañeros participantes, agradecemos infinitamente. Hay una pregunta, maestro, perdón. Adelante, maestro, adelante. La maestra Lady Hernández Mesa pregunta: buenos días, quisiera comentar que es importante fomentar que más que residuo cero debemos enfatizar que es por 2 condiciones. Una es cociente entero y la otra un residuo o resto cero. Es una aportación. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces estamos al cierre de esta participación del maestro Arturo León Cayetano, a quien le agradecemos infinitamente sus aportaciones y desde luego el reconocimiento de toda la comunidad académica integrada a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Para ello, pues tenemos el gusto de extenderle a nivel organización académica una constancia que dice: Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas AC otorga la presente constancia a Arturo León Cayetano por la impartición del curso Factores y Divisores de un Número, Criterios de Divisibilidad, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, 16 de enero de 2021, lo firma el presidente del Comité Nacional, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Enhorabuena, maestro, pues ojalá y sigamos contando con su disposición para seguir colaborando en este espacio tan importante que fomenta ese intercambio de experiencias entre los docentes. Gracias, maestro, y gracias a todos los participantes. Continuamos entonces con la siguiente etapa. Vamos a esperar unos minutitos nada más en lo que a ver si ya se encuentra. Parece ser que ya está el maestro Eulalio Arreguín Pérez, ya lo tenemos por ahí, para que demos inicio a la siguiente fase. Muchas gracias, maestro Arturo. Muchas gracias. Y fue un placer. que siga trabajando en la montaña, en su comunidad, como lo ha seguido haciendo. Felicidades por su trabajo en su región. Muchas felicidades, maestro Arturo. Gracias, doctor. Gracias, es un placer volver a ver por este medio. Bien, adelante entonces.